Imagina una sola gallina ponedora roja y sencilla de un patio cualquiera cerca de Borones en 1986 podía alimentar a toda una familia de 3 personas. Hoy en día, para criar exactamente esa misma gallina, nos vemos obligados a pagar a las corporaciones más de lo que costaba una vaca entera en el mercado hace 40 años. Y no es broma. Hubo un tiempo en que el gallinero era un verdadero símbolo de autosuficiencia, pero ahora se ha convertido en un indicador de profunda dependencia. Dejamos de alimentar a las aves con lo que la tierra provee y empezamos a atiborrarlas de productos químicos y deudas. En algún lugar entre el saco de pienso compuesto comprado en la tienda y la publicidad intrusiva de los biosuplementos, perdimos el conocimiento que poseían nuestros abuelos. Se han conservado registros asombrosos en los archivos de las granjas colectivas ucranianas. En 1942, en el pueblo de Holovuriv, cerca de Kiev, cada hogar tenía 10 gallinas. Salvaron a la gente de una hambruna inevitable cuando la línea del frente pasó por la aldea y los campos quedaron calcinados. En el Leningrado sitiado, la gente se las apañaba para tener gallinas en los mismos sótanos, alimentándolas con peladuras hervidas y serrín solo para conseguir al menos unos pocos huevos para la primavera. En Asia Central, en las regiones esteparias de Kazajistán en los años 40 y 50, las gallinas se alimentaban de lo que encontraban bajo los montones de estiércol, larvas, gusanos, cáscaras de grano. ¿Y sabes qué? Vivían y ponían huevos perfectamente sin ningún tipo de pienso compuesto ni vitaminas de frasco. Los ancianos decían entonces, la gallina encontrará todo lo que necesita ella misma. Lo principal es no interferir con el trabajo de la naturaleza. Entendían que la cría de gallinas no es solo una fuente de alimento, sino todo un ecosistema. El estiércol iba al huerto, el huerto alimentaba a las gallinas, y las gallinas devolvían la fuerza a la tierra. Era un ciclo cerrado que luego rompimos por el bien de un envase bonito con un logotipo premium. Pero si profundizas más, resulta que no todo es tan inofensivo. El pienso compuesto moderno no es un milagro de la ciencia, es verdadera ingeniería de la dependencia. La mayoría de estos piensos contienen harina de soja, que tiene hasta un 25 o 30% de proteína, pero carece de metionina y lisina vitales. El gluten de maíz sirve como fuente de carbohidratos, pero casi no contiene fibra, y las vitaminas sintéticas pierden su eficacia tras solo un mes de almacenamiento. Los fabricantes lo saben, pero nunca te dirán la verdad, porque les resulta mucho más rentable vender el producto de forma continua. Y aquí está la clave. La naturaleza no puede patentarse, pero una fórmula de pienso sí. Así que las corporaciones tomaron los procesos biológicos naturales, los desglosaron en moléculas y se los vendieron de nuevo a los campesinos al triple de precio. Mira estas cifras. Las larvas de mosca soldado negra contienen un 45% de proteína y un 35% de grasa. Este es un perfil biológico ideal para una gallina. Al fin y al cabo, su metabolismo está diseñado para que la grasa se convierta en energía y la proteína en huevo. La harina de soja solo tiene un 25% de proteína, y su digestibilidad es un 30% menor. Esto significa que exactamente la mitad del saco que compraste va al estiércol, no al huevo. Por eso antes una gallina producía 280 huevos al año con simples desechos, y ahora son 310 con pienso compuesto caro, pero al triple de coste. La ecuación simplemente no cuadra, y la desaparición de las viejas prácticas no ocurrió por accidente. Ya en 1993, Rusia adoptó normas sanitarias que desaconsejaban el uso de residuos orgánicos en la alimentación de las aves de corral. Bajo este pretexto, miles de granjas de patio se vieron obligadas a pasarse a las mezclas compradas en tiendas. Formalmente era una preocupación por la seguridad, pero en realidad era una limpieza de la competencia. Al fin y al cabo, si puedes cultivar el pienso tú mismo, no necesitas intermediarios. Y si dependes del saco, te conviertes en cliente para siempre. Verás, amigo, todo este progreso no trata en realidad de ciencia, sino de control total. En los años soviéticos, la gente sabía, si quieres sobrevivir, aprende a hacerlo todo tú mismo. En cada pueblo había un gallinero comunal, una sencilla estructura de madera para 10, 20 aves,
donde se traían las aves de todo el pueblo en invierno. Las alimentaban con lo que Dios enviaba: patatas hervidas, cáscaras, desechos de matadero, hojas secas. Y estas gallinas no solo no morían, sino que incubaban con éxito a sus polluelos, proporcionaban plumón, carne, huevos y un valioso fertilizante. Esta era la verdadera biotecnología popular mucho antes de que la palabra biotecnología se pusiera de moda. Hoy tenemos la oportunidad de recuperar este conocimiento, pero con cerebros del siglo XXI. Podemos entender exactamente por qué funcionaban estos métodos, porque las hojas fermentadas, el bagazo de cerveza, las larvas y la masa verde proporcionaban un mejor equilibrio de aminoácidos que cualquier sintético. Todo es porque la naturaleza construye cadenas complejas. Por ejemplo, la hierba contiene carotenoides que se transfieren al huevo, coloreando la yema con un tono intenso. Los piensos fermentados contienen lactobacilos que producen vitaminas del grupo B directamente en el intestino del ave. Y lo más importante, son los microorganismos. Construyen una inmunidad fuerte sin necesidad de antibióticos. El pienso compuesto no hace eso. Ahí es donde se esconde la verdad. No hace falta ser un biólogo profesional para reclamar tu autonomía. Solo tienes que dejar de tirar lo que puede servir de alimento: los restos de cocina, el verde, las larvas, las hojas y las raíces. Este es un laboratorio gratuito que nosotros mismos cerramos, creyendo en sacos de colores brillantes. Si quieres empezar hoy, empieza por algo pequeño. No tires las peladuras. Pícalas y déjalas fermentar en un cubo durante 3 días. Eso ya es pienso fermentado. Añade un puñado de tierra con lombrices y activarás el mecanismo de la naturaleza. Las gallinas reconocerán al instante ese olor, sienten la vida en la comida, y cuando comen cosas vivas, los huevos también cobran vida. Nos parece que somos más listos que los que tenían gallinas durante los años de la guerra, pero ellos eran los que sabían cómo sobrevivir cuando la tienda estaba cerrada y el transporte no funcionaba. Su conocimiento no es solo práctico, es sagrado. Pasaba de patio en patio, de abuela a nieta. Y si no lo recuperamos ahora, morirá junto con el último gallinero del pueblo. Recuerda, el conocimiento solo sobrevive cuando lo transmitimos. La próxima bóveda se abrirá pronto. Hay un viejo chiste sobre un pueblo cerca de Gomel. Las gallinas alimentaban a la gente, y ahora la gente alimenta a las gallinas con dinero. Y hay un grano de verdad económica en cada chiste. Descubramos por qué los métodos antiguos no son solo románticos, sino pura matemática de supervivencia. En las parcelas subsidiarias soviéticas, las aves vivían al ritmo de la tierra. En primavera, masa verde; en verano, insectos; en otoño, desechos de grano; en invierno, raíces hervidas y sobras de cocina. Todo era absolutamente residuo cero. Por ejemplo, en la región de Briansk en 1960 existía incluso una norma. Una gallina para el invierno tenía derecho a 25 kilogramos de peladuras de patata, 8 kilogramos de desechos de grano y 2 kilogramos de harina de hierba. Sin premezclas, sin sacos de 1.000 rublos. Y sin embargo había huevos y había carne. ¿Por qué funcionaba? Porque una gallina es un procesador biológico único. Su tracto digestivo es capaz de segregar enzimas para descomponer la quitina, la sustancia misma de la que están hechos los caparazones de insectos y larvas. A diferencia de los mamíferos, una gallina sabe extraer la proteína de los insectos casi por completo. Por eso busca con tanto afán lombrices y escarabajos, y por eso las larvas de mosca soldado negra no son un truco de bloguero, sino un regreso a una base alimenticia natural. Una larva es un verdadero concentrado de vida. Contiene un 45% de proteína, un 35% de grasa, un 5% de minerales y toda una farmacia de aminoácidos: lisina, metionina, treonina, todo lo que tanto escasea en los piensos vegetales. Estas sustancias son responsables de la formación de las plumas, el crecimiento muscular, la inmunidad y la fuerza de la cáscara. Sin ellas, la gallina come pero no crece. Por eso los sacos de pienso compuesto están atiborrados de aditivos sintéticos, pero solo se absorben en un 60-70%. El resto sale por los excrementos, contaminando el suelo con nitratos.
Resulta que no estamos alimentando a las gallinas, solo estamos fertilizando la tierra con productos químicos con nuestro propio dinero. Ahora imagina un sistema completamente diferente. En la región de Krasnodar, los granjeros instalan cada vez más mini granjas para la cría de moscas soldado negra justo al lado de los gallineros. En simples contenedores de plástico o cubos viejos, los residuos de cocina sirven para alimentar a las larvas, y las larvas van al pienso de las gallinas. El líquido que escurre va a los parterres del huerto y nada se desperdicia. El coste de la alimentación baja a la mitad, mientras que la calidad de los huevos crece notablemente. Esto no es magia, es un biociclo cerrado, el mismo que existía para nuestros bisabuelos, solo que con el añadido del plástico y una comprensión moderna de la bioquímica. Pero profundicemos aún más. ¿Por qué nos convencieron de que no podíamos sobrevivir sin pienso compuesto? Porque el control sobre la comida es el control sobre las personas. En la década de 1990, cuando las granjas colectivas colapsaron, los fabricantes privados de piensos llenaron rápidamente el vacío. No necesitaban granjas independientes, necesitaban clientes habituales. Así aparecieron artículos científicos sobre los peligros de alimentar con residuos, los riesgos de infección y la falta de microelementos. Esto es solo parcialmente cierto, pero nadie dijo que esos mismos residuos se pueden fermentar, secar o calentar. No una prohibición, sino un método. Eso es lo que faltaba. Toma, por ejemplo, la fermentación de la masa verde. Esta es una técnica antigua que en los pueblos se llamaba preparar el agrio. Segaban ortigas, cenizos, hojas de remolacha. Todo esto se picaba, se metía en un barril, se llenaba con suero o simplemente con agua y se apretaba con un peso. Una semana después tenías un pienso agrio y punzante que las gallinas comían con gran placer. ¿Por qué? Porque en él se desarrollaban bacterias lácticas. Estas descomponen la fibra, liberando proteínas y vitaminas. 1 kilogramo de esta hierba agria sustituye a 400 gramos de grano en valor nutricional, costando exactamente cero. Desde un punto de vista bioquímico es sencillo. Durante la fermentación las proteínas vegetales se descomponen en aminoácidos y los carbohidratos se convierten en ácidos orgánicos que matan a los patógenos. El ave obtiene un producto limpio y vivo, y ahora presta atención. Este es exactamente el principio bajo el cual funcionan los caros suplementos probióticos de las tiendas de mascotas. Solo que tú estás pagando por lo que antes se hacía en cada patio bajo el peso de un ladrillo corriente. Otro milagro de la ciencia olvidada es la harina verde. Se secaba en los años 60 y 70 en cada granja colectiva. Se segaba ortiga, alfalfa y trébol. Se secaba y se molía hasta obtener polvo. Vitamina A, caroteno, hierro, calcio, todo se conservaba. Añadían un 10-15% a las mezclas húmedas y obtenían los mismos resultados que prometen hoy los fabricantes de premezclas vitamínicas. La única diferencia es el precio y el hecho de que la harina verde no agota la tierra. Hablemos de economía. El granjero medio gasta hasta el 70% de su presupuesto en pienso, pero si implementa solo 3 alternativas, larvas, masa verde y suero de leche, puedes reducir los costes a la mitad. En realidad se trata de decenas de miles de rublos de ahorro al año. Al mismo tiempo, la gallina recibe más proteínas, vitaminas y calcio. Y todo esto a partir de lo que otros simplemente tiran. Pero ahí es precisamente donde reside la conspiración de la industria. La dependencia económica se disfraza de conveniencia. Te dicen, no necesitas pensar, solo compra. Nos quitaron no solo el mercado, sino nuestro propio pensamiento. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que viste un huevo en la tienda con olor a hierba? Un huevo de verdad huele a sol, a tierra y a calor. El pienso compuesto mata los olores, unifica el sabor y hace que el ave no tenga rostro. Este es el símbolo de la nueva economía, estéril pero muerta. Volver a los piensos naturales no es un paso atrás, sino un paso adelante. Podemos combinar los viejos principios y los nuevos conocimientos. Por ejemplo, usar el bagazo de cerveza, del que poca gente sabe. El bagazo contiene hasta un 25% de proteína y una gran cantidad de vitaminas del grupo B.
Se puede secar y almacenar durante meses. En Europa esto ya es un estándar, mientras que aquí toneladas de ellos se desperdician porque los granjeros no saben que pueden ir y recogerlo gratis. O tomemos las algas marinas. En Bielorrusia, donde no hay mar, hace tiempo que usan algas del lago. Se secan y se añaden al pienso, proporcionando una valiosa fuente de yodo y magnesio. Esto fortalece la tiroides del ave y aumenta la producción de huevos. Todo está cerca, todo es accesible, todo es sin productos químicos. Entiende que esto no es solo ahorrar dinero, es toda una filosofía. Una gallina es el espejo de tu granja. Si la alimentas con desechos, convirtiendo la basura en comida, ya eres independiente. Si compras el pienso, dependes del almacén. Por eso en los pueblos de Ucrania y Rusia siempre decían, mientras haya una gallina, no habrá hambre. Esto no es solo un dicho, es una fórmula de resiliencia. Ahora pasemos a la práctica. Si quieres cambiar a piensos naturales, hazlo por etapas. Primero, sustituye el 10% del pienso compuesto por peladuras fermentadas o verduras. Después de una semana, añade larvas. Después de un mes, introduce suero de leche en lugar de agua al menos una vez al día. Observa las plumas, la actividad del ave, el color de la yema. El verdadero indicador de salud es una yema de color naranja brillante y un pico limpio. Si las gallinas empiezan a buscar más comida en el suelo, significa que has despertado su instinto natural. El principal error de los principiantes es hacerlo todo de forma demasiado brusca. No rompas el hábito del ave en un solo día. Una gallina es conservadora. Debe acostumbrarse al nuevo sabor, pero una vez que lo haga, no querrá volver al saco. Al igual que una persona que ha probado el pan de masa madre real ya no quiere una hogaza de tienda. Así es como recuperamos no solo el conocimiento, sino el control sobre nuestro propio destino. Al fin y al cabo, mientras compras el pienso, dependes de la fábrica de otro, pero cuando fabricas el pienso, tú mismo gestionas todo un ecosistema. Ganas poder sobre el tiempo, sobre la tierra y sobre el ciclo de la vida. Y hay una poesía especial en esto. Cuando por la tarde vas al gallinero y las aves te reciben con cacareos fuertes, no es solo una rutina, es un antiguo ritual de intercambio. Tú les das comida, ellas te dan fuerza. Este intercambio es todo el sentido de una granja autónoma. Nuestros antepasados lo sabían. Una gallina no es solo un ave, es alquimia doméstica, convierte la basura en vida. Si entiendes esta ley, ya no necesitarás la publicidad de nadie ni premezclas certificadas. Tu ciencia está bajo tus pies, en el cubo, en las lombrices y en el sol. Recuerda, hermano de la pluma, el conocimiento solo sobrevive cuando lo transmitimos. Comparte tu experiencia, registra los resultados, enseña a tus vecinos. Porque si las tiendas cierran mañana, no sobrevivirán los que tengan más dinero, sino los que sepan convertir la hierba en un huevo. La próxima bóveda ya está cerca. A veces me parece que el olor de un gallinero de verdad es el olor de nuestra memoria. La humedad de la tierra, el calor del heno, el aliento de la vida misma. Quienes crecieron en el campo recuerdan. Las gallinas ponían huevos bajo los bancos, en los desvanes, en cajas de patatas. No se medían por la productividad por cabeza, se las conocía por sus nombres, Rayapka, Chernushka, Buranka, y cada una era un pequeño milagro económico. Convertía las sobras en desayuno, las malezas en huevos y las lombrices en la salud de la familia. Hoy, cuando se nos impone la fórmula de sin pienso compuesto no habrá beneficios, es importante recordar que el beneficio no es lo mismo que la vida. Sumerjámonos en las ciencias sin batas blancas, en la biología comprensible para cualquier aldeano. ¿Qué hace que una gallina sea una gallina? Su metabolismo es una máquina creada por la naturaleza para procesar una enorme variedad. No está adaptada a una dieta monótona. Cuando una gallina es alimentada solo con pienso compuesto, su intestino se degrada, la microflora se empobrece, las enzimas dejan de funcionar a plena capacidad y, por lo tanto, la absorción de nutrientes cae. Este es un ciclo cerrado con una sola salida: devolver la variedad a la dieta. Toma, por ejemplo, las hojas de plátano y los pseudotallos.
Su composición química es de un 12-15% de proteína, pero lo principal es la fibra y los taninos naturales. Estas sustancias actúan como un filtro antiparasitario suave. Los taninos fijan las toxinas e inhiben el desarrollo de los helmintos. La ciencia confirmó hace poco lo que los campesinos sabían intuitivamente. Las gallinas que picotean hojas de plátano enferman menos. Si añades un poco de fermentación allí, el contenido de aminoácidos disponibles aumenta en un 20%. Esto significa que la preparación de un simple cubo puede sustituir a la costosa prevención farmacéutica. O aquí hay otro ejemplo, hojas de yuca o mandioca. A primera vista son peligrosas porque contienen glucósidos cianogénicos, pero tan pronto como se secan o se hierven, el veneno desaparece y queda una masa de proteína pura, hasta un 30% de proteína en las hojas secas. Al mismo tiempo, el perfil de aminoácidos es casi idéntico al de la soja, solo que sin OGM ni patentes. Una investigación en Vietnam mostró que las gallinas con una dieta con un 20% de hojas de yuca producían tantos huevos como con el pienso de fábrica, pero costaba 4 veces menos. En el interior soviético, por ejemplo en la región de Brest, las ancianas hacían lo mismo, solo que no sabían que estaba demostrado científicamente. Ahora imagina una unión de plantas del sur y prácticas del norte. En Siberia y los Urales es duro, ni plátanos ni yuca. Pero siempre hubo ortiga, se segaba, se secaba y se molía. El resultado era harina verde con un 18-20% de proteína más hierro, calcio y vitamina K. Ayudaba a las gallinas a recuperarse después de la muda, mejoraba la coagulación de la sangre y aumentaba la producción de huevos. En algunos pueblos existía incluso la creencia de que sin ortiga, una gallina es como si estuviera sin alma. Científicamente suena diferente. La vitamina K participa en el metabolismo del calcio y en la formación de la cáscara. Por eso los huevos de primavera son siempre más fuertes, porque las gallinas picotean entonces el primer verde fresco. Podemos ir más allá y montar un verdadero arsenal agrobioquímico con los medios disponibles. Por ejemplo, torta de prensado tras el aceite de girasol, 25-28% de proteína, mucho fósforo. Algas secas de los lagos, fuente de yodo, calcio y microelementos. Harina de pescado o de huesos de carne, concentrado de calcio y fósforo, hasta un 40% de proteína. Bagazo de cerveza, 20-25% de proteína y vitaminas del grupo B. Suero de queso, un probiótico líquido que contiene lactosa y proteínas con alta digestibilidad. Todos estos productos pueden combinarse para obtener una dieta perfectamente equilibrada, sin un solo saco de concentrado de fábrica. Recordemos otra tecnología olvidada, el ensilado para aves de corral. En los años 70, en Kazajistán y la región del Volga, se hacían minisilos especiales para gallinas. Se llenaban barriles con verduras picadas, hojas de maíz y calabaza. La masa se prensaba bien y se dejaba fermentar. Un mes después se obtenía un pienso suave y ligeramente ácido, rico en ácido láctico y vitamina C. En invierno, cuando no había verde, era un verdadero salvavidas. Los estudios modernos confirman, las gallinas que reciben ensilado contraen infecciones respiratorias la mitad de veces porque los ácidos suprimen el crecimiento de patógenos y las bacterias beneficiosas fortalecen la inmunidad. Esto no es medicina veterinaria, es ecología microbiana. Si hablamos de la física del proceso es sencillo. Un ave es una criatura con una temperatura corporal alta, de unos 41-42 grados. Esto significa que las bacterias que entran en su interior sobreviven solo si son las suyas. Los lactobacilos naturales de los piensos fermentados se adaptan idealmente a este microclima, crean un escudo interno, y entonces no se necesitan antibióticos. Por eso las gallinas de pueblo podían vivir de 8 a 10 años sin una sola inyección. Ahora, la economía. Imagina una granja con 30 gallinas. El consumo medio de pienso compuesto es de 3 kilogramos por gallina a la semana. Esos son casi 400 kilogramos al mes. A un precio de 35 rublos por kilogramo son 14.000 rublos. Si sustituyes la mitad por piensos alternativos, desechos, verde, larvas, suero, los costes bajan a 7.000.
En un año el ahorro será de casi 84,000 rublos, y si vendes huevos, eso es beneficio puro. En algunos pueblos de la región de Belgorod donde los granjeros implementaron el biopienso, el coste de un huevo bajó a 1,8 rublos frente a los 4,5 rublos de las fábricas. Por eso la industria no quiere que conozcas estas cifras. Ahora, un poco de filosofía. Una gallina no sabe que es orgánico. Para ella, una cosa es importante, que la comida esté viva, larva, hierba, suero, torta de prensado. Todos estos son elementos vivos del ciclo. Cuando una gallina picotea una larva, no solo está comiendo proteínas, está consumiendo enzimas, grasas y microbiota que se integran en su cuerpo. Esta es alquimia viva y ningún gránulo de un saco puede reproducirla. ¿Por qué la industria no puede manejar esto? Porque un sistema vivo es impredecible y el negocio requiere estabilidad. Cada huevo debe ser igual, cada saco debe estar estandarizado. Pero la vida no es un estándar, y aquí es donde reside el conflicto. Queremos obtener huevos de forma constante, pero olvidamos que la estabilidad nace de la diversidad, no de la uniformidad. Consejo práctico: si quieres reconstruir por completo tu sistema de alimentación, empieza por 3 pilares. Primero, una fuente de proteína: larvas, lombrices, pescado, torta de prensado, hojas de yuca. Segundo, una fuente de verde y vitaminas: ortiga, alfalfa, hojas de plátano, algas. Tercero, una fuente de enzimas y probióticos: suero de leche, ensilado, residuos fermentados. Combínalos por estaciones. En primavera, más verde; en verano, proteína; en otoño, desechos; en invierno, ensilado y suero. Y no tengas miedo de experimentar. Cada región tiene sus propios recursos. En Altai puedes usar peladuras de patata y salvado. En la región de Chernihiv, hojas de remolacha y maíz. En Uzbekistán, alfalfa y cáscaras de algodón. En todas partes, la naturaleza ofrece su solución. Solo tienes que dejar de mirarla con los ojos de un comprador y empezar a verla como un socio. Al fin y al cabo, la esencia es sencilla. La autonomía no es aislamiento, sino simbiosis con el ecosistema local. Cuando alimentas a las gallinas con desechos, reduces la basura, aumentas la fertilidad del suelo y obtienes un producto que no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. Este es el regreso al equilibrio que mantuvo a los pueblos a flote durante miles de años. Recuerda, las gallinas son tus primeros biotecnólogos. Trabajan gratis, día y noche, convirtiendo la vida en vida. Si queremos sobrevivir en un mundo donde todo está en venta, necesitamos recuperar al menos parte del conocimiento que una vez nos salvó en los años de más hambre. La próxima bóveda ya respira bajo tierra. Dime, hermano de la pluma, ¿alguna vez te has preguntado por qué una gallina de pueblo criada a la antigua usanza tiene una yema que se estira en un hilo espeso y huele al campo, mientras que una de fábrica es acuosa y sin olor? No se trata de la raza, se trata de la comida viva. La naturaleza crea fuerza a partir de la diversidad, la industria a partir de la monotonía. Y una gallina es una criatura que siente esto mejor que nosotros. Su organismo es como un papel de tornasol. Basta con pasarla al concentrado seco y, en pocas semanas, sus plumas pierden el brillo, su pico se vuelve quebradizo y su cresta palidece. Eso es todo, el alma del ave se ha apagado. En los pueblos antiguos sabían cómo devolver el brillo a una gallina no con pastillas, sino con el equilibrio de 3 elementos: verde, proteína y sol. El sol es la fuente de vitamina D. El verde proporciona vitamina A y microelementos. La proteína es el motor del crecimiento. Cuando estas 3 fuerzas están en equilibrio, la gallina está sana. Por eso en primavera, tan pronto como se derretía la nieve, lo primero que hacían era soltar a las aves al patio. Que busque lombrices, que picotee la hierba joven. Esto era un desintoxicante natural después de las gachas de invierno. Y en invierno a las aves se les daban sustitutos: harina verde seca, zanahorias, remolachas, ensilado. Sin complejos ni premezclas. ¿Y sabes qué es lo interesante? Un huevo de gallina de aquella época contenía 3 veces más vitamina E y el doble de omega 3 que un huevo de fábrica moderno.
Hay datos de 1989 del BNITIP, el Instituto Avícola de Sergiev Posad. El contenido de alfa-tocoferol en los huevos con alimentación natural era de 2,3 mg por 100 gramos, con pienso compuesto 0,9 mg. Eso es todo en cuanto a la eficiencia científica. Ahora descubramos otra capa: vitaminas, aminoácidos y microelementos. ¿Dónde conseguirlos gratis? Vitamina A, en la ortiga, zanahoria, calabaza, alfalfa. Vitamina D en el pescado y en los baños de sol. Basta con soltar a las gallinas para que corran al menos 1 hora al día. Vitamina E, en el grano germinado. Germina trigo durante 2-3 días. Este es el concentrado vivo más simple. Vitaminas del grupo B, en el bagazo de cerveza, la levadura, los residuos fermentados y el suero de leche. Calcio, en las cáscaras de huevo, tiza, harina de huesos. Fósforo, en los restos de pescado y la torta de girasol. Hierro, en la ortiga, las hojas de zanahoria, la remolacha. Yodo, en las algas marinas. Omega 3, en el pescado pequeño, las semillas de lino molidas, incluso el aceite de pescado viejo. Todo esto está a nuestro alrededor. Solo tienes que dejar de creer que alimentar gallinas es una tecnología secreta. No hay secreto, solo conocimiento olvidado. Pasemos ahora al mundo acuático, algo que las granjas rurales casi nunca utilizan, aunque es un verdadero tesoro. Estamos hablando de plantas acuáticas: lenteja de agua, jacinto de agua, elodea, incluso el limo común. En los manuales soviéticos de los años 70 hay tablas. La lenteja de agua contiene un 35-40% de proteína en materia seca. Su composición de aminoácidos es cercana a la de la soja, pero su digestibilidad es mayor. La lenteja de agua tiene metionina, cistina, lisina, cosas que escasean en los cereales, y crece en todas partes, en estanques, zanjas, canales de riego. Puedes recogerla con una red, secarla, molerla y añadir un 10-15% al pienso. Y si la mezclas con suero y la dejas un par de días, obtienes un potente concentrado de proteína fermentada. En algunos distritos de Kazajistán y Tayikistán, los campesinos todavía lo hacen, y las gallinas ponen todo el año, incluso con frío. Otro regalo olvidado son los caracoles y moluscos. En las regiones esteparias fueron sustituidos por conchas de río, mejillones cebra y mejillones de cisne. Se secaban, se trituraban y se molían hasta obtener polvo. El resultado era una fuente natural de calcio y microelementos. En cada cucharada, casi un 40% de calcio puro. Y esto no es solo un suplemento mineral. El polvo de concha se absorbe mejor que la tiza porque contiene restos de materia orgánica. En Primorie y Sajalín todavía fabrican calcio para gallinas secando conchas marinas. El ave picotea ese polvo con placer, sintiendo instintivamente que es un mineral vivo. Ahora, por la energía. La gente suele preguntar: vale, encontramos proteínas y vitaminas, pero ¿de dónde sacamos carbohidratos si no compramos grano? Respuesta: de las raíces y los residuos de cocina. Las patatas hervidas son una fuente de almidón y energía, las remolachas aportan azúcares, las zanahorias, caroteno, los calabacines, humedad y fibra. En los pueblos de Bielorrusia, en invierno, se alimentaba a las gallinas con un pastone. Hervían patatas con remolacha, añadían salvado, un poco de harina, sal y una cucharada de harina de huesos. Eso era todo. Las gallinas comían, ponían huevos y vivían hasta una edad avanzada. Al mismo tiempo, lo que la familia tiraba de todos modos era suficiente para 10 aves. Y, sin embargo, hay un ingrediente del que rara vez se habla: los microorganismos del suelo. Cuando las gallinas escarban en la tierra, no solo buscan lombrices, están comiendo bacterias, esporas, hongos, la microbiota viva que puebla su intestino. Esta es una vacuna natural. Las aves que viven solo en un suelo de hormigón se ven privadas de este contacto, por lo que suelen tener trastornos digestivos. Por ello, una de las mejores soluciones es el pastoreo parcial. Incluso en invierno, si la temperatura no es inferior a 10 degrees C, suelta a las aves al menos 10 minutos. Deja que picote en la nieve y la tierra, y que encuentren microorganismos.
Esto es mejor que cualquier terapia antibiótica. Y ahora volvamos a la conspiración económica. ¿Por qué el pienso compuesto se convirtió en la norma? Porque es conveniente para el mercado, no para la persona. Cuando todo está estandarizado, puedes controlar el precio, la composición y la dependencia. No puedes cultivar tu propio pienso compuesto porque su fórmula es un secreto comercial. Pero intenta cultivar tu propia ortiga. Nadie te lo impedirá. Por eso la industria eliminó la sencillez. No puedes patentar el sol, pero puedes patentar la vitamina D sintética. No puedes patentar la ortiga, pero puedes hacer un polvo premium de alfalfa. Todo se basa en sustituir el significado. Pero la lógica de la naturaleza es sencilla. Si un producto no huele, está muerto. El pienso de verdad huele a tierra, a hierba y a fermentación agria. Y es precisamente este olor el que despierta el apetito en un ave. Incluso en las fábricas se dan cuenta. Cuando se añaden ingredientes fermentados, las gallinas comen mejor. Pero esto es caro, así que la industria vende aromatizantes. ¿Quieres un experimento sencillo? Toma 2 grupos de gallinas. Dale a uno pienso compuesto normal y al otro la misma mezcla, pero rociada con suero y dejada al sol durante un día. En una semana verás la diferencia. La cresta es más brillante, la producción de huevos es mayor y el olor en el gallinero desaparece porque las bacterias beneficiosas desplazan a las putrefactas. Guía práctica para los que han decidido tomar el camino de la autonomía. Primero, empieza una pila de compost. No tires los residuos de comida. Añade hojas, hierba, un poco de estiércol. En 2, 3 semanas aparecerán larvas, tu fábrica de proteínas gratuita. Segundo, prepara un recipiente de fermentación, echa verduras picadas, añade suero y cierra la tapa. En una semana tendrás un pienso que puede sustituir hasta el 30% del pienso compuesto. Tercero, seca hierba, ortigas y hojas. Este es tu seguro de vitaminas para el invierno. Cuarto, recoge conchas, cabezas de pescado, sécalas y muélelas hasta obtener polvo. Quinto, si tienes acceso a una cervecería, toma el bagazo de cerveza. Todo esto es sencillo, accesible y gratuito. Al final, el progreso no son los robots, sino recuperar el poder sobre tu comida. Cuando tú mismo creas el pienso, ya no dependes del tipo de cambio del dólar ni de las decisiones corporativas. Tienes gallinas, tierra y sol, el trío que nos ha sostenido durante siglos. Si podemos conectarlos de nuevo, recuperaremos nuestra dignidad. El conocimiento es una herramienta. Debe funcionar en tu patio, en el cuenco de tus gallinas, en cada yema de huevo. Transmítelo. Deja que los vecinos se rían hasta que vean tus huevos de color ámbar. Entonces comprenderán que el viejo conocimiento no es el pasado, sino nuestro futuro. Sabes, amigo, en cada pueblo había una persona que era respetada por tenerlo todo vivo. Las gallinas, los patos, el huerto. Los ancianos decían, está en sintonía con la tierra. Y esta armonía no es misticismo, sino un sistema. La agricultura siempre ha sido una escuela de observación. Si queremos recuperar la autonomía, necesitamos aprender a entender la naturaleza de nuevo. Empecemos con la ciclicidad. En estado salvaje, un ave no come de la misma manera todos los días. En primavera busca proteínas, insectos. En verano, verde suculento. En otoño, grasas e hidratos de carbono, grano, para sobrevivir al frío. Pero los humanos las alimentan con el mismo saco todo el año. Como resultado, el metabolismo se desajusta. Un sistema de ciclos naturales funciona mejor. En primavera, larvas y ortiga. En verano, pasto. En otoño, calabaza y patatas. En invierno, mezclas fermentadas. Una gallina es una criatura con buche y sacos ciegos donde viven bacterias simbióticas. Procesan las fibras y liberan vitaminas directamente dentro del ave, pero solo si hay comida viva. Si el pienso es estéril, la microflora muere. Por eso en los viejos tiempos siempre se hacían pastones húmedos y calientes. Esto es microbiología de precisión. Las vitaminas del grupo B, responsables de la sangre y la energía, son producidas por estos mismos microorganismos. Una gallina que recibe probióticos vivos produce anticuerpos naturales. Ese es todo el secreto de la inmunidad antigua.
El equilibrio mineral también es importante. El calcio es inútil sin fósforo y magnesio. Una combinación natural se encuentra en la harina de huesos, los restos de pescado y las conchas. Otro detalle olvidado, la arcilla. En el Cáucaso, las gallinas siempre tenían acceso a ella. La arcilla fija las toxinas y contiene zinc, cobre y manganeso. Pon un cubo de arcilla roja en el gallinero y las aves regularán su propia nutrición. No olvides la psicología. Una gallina es un animal social. El estrés en jaulas sin sol mata la producción de huevos. La hormona melatonina se produce solo bajo luz natural. La luz de la mañana activa los biorritmos y la digestión. Cuando fabricas el pienso tú mismo, te vuelves independiente. Inicia un biocalendario: marzo, larvas; abril, ortiga; mayo, julio, cosecha de hierba; agosto, septiembre, recogida de verduras; octubre, noviembre, elaboración de ensilado. De esta manera crearás un sistema autosuficiente. Una gallina es un símbolo de conexión con la naturaleza. En este intercambio no hay corporaciones ni marketing, solo economía biológica pura. Una persona autónoma es inconveniente para el sistema porque no compra, crea. Volver a los piensos naturales es una revolución silenciosa contra la dependencia. En 2022, un granjero cerca de Kursk renunció a los piensos de tienda, empezó a fermentar hierba y a criar larvas. Al principio se rieron de él, pero 6 meses después sus huevos se compraban por reserva previa. Ahora ya hay 10 granjas de este tipo en su zona. Este es un nuevo movimiento y ya está en marcha. Si esta historia ha cambiado tu perspectiva sobre cómo funciona una granja y qué tesoros se esconden en las cosas sencillas, suscríbete a nuestro canal y deja un me gusta. Seguimos desenterrando la verdadera historia y los conocimientos que intentaron condenar al olvido. Siembra las semillas del futuro con nosotros. La próxima bóveda de conocimiento se abrirá muy pronto.